¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos toca mencionar, hablar, reflexionar en torno a la filosofía quizá de uno de aquellos discípulos de Sócrates, aunque no directamente, pero que ha marcado un hito a lo largo de la historia, no solo de la filosofía, sino también de la ciencia, ¿no? La historia de Aristóteles, bastante conocido y bastante estudiado por varios científicos a lo largo de la historia. De tal suerte entonces que Aristóteles no solo es reconocido en el mundo de la filosofía, sino también en las ciencias, ya que es a partir de él que empieza una sistematización mayor de las ciencias en las cuales aparece, por ejemplo, la botánica, aparece la biología, entre otras ciencias que hoy en día, bueno, son independientes, cada una tiene su propio objeto y metodología de estudio. Además, Aristóteles influye bastante sobre el pensamiento de una de las figuras más grandes de la filosofía, sobre todo de la filosofía medieval, como va a ser Santo Tomás de Aquino. Entonces, hablamos de una figura enorme, grande. Y lo curioso de Aristóteles es que a diferencia de su maestro Platón, se puede ver también en la gráfica, Aristóteles no cree que exista, no concibe la idea del mundo de las ideas, valga la redundancia. Es decir, él piensa que la esencia de las cosas, lo que habíamos visto en el tema de Sócrates y Platón, ese universal no está fuera de este mundo, o sea, no está en otro mundo, no hay un dualismo cosmológico, como más bien sostendría Platón, sino que la esencia de las cosas se encuentra dentro de las mismas cosas. Como que no hay que buscar en otros sitios porque ya está aquí. La esencia de las cosas ya se encuentra aquí. Entonces no tengo por qué buscar fuera lo que ya se encuentra aquí. Es en ese sentido es en ese sentido, por ejemplo, que nosotros vamos a decir que Aristóteles es realista, pero el realismo, por ejemplo, en filosofía, el realismo en filosofía es una postura también. Tiene que ver con la definición de los universales sobre todo, y sostiene, por ejemplo, no la cuestión del realismo, que la existencia del mundo es independiente del sujeto, ¿no? En algunos casos. Ahora, no solo eso, sino que cuando el realismo se opone a las tesis de Platón, más bien va a considerar lo que ya hemos indicado, que los universales, que son esta especie de esencias, que son comunes a los objetos, a los entes, van a estar dentro del mismo objeto. Entonces, hay que tener clara esa noción para entender bien el pensamiento de Aristóteles. Además, Aristóteles habló de la teoría de las cuatro causas, la teoría del justo medio, la teoría del acto y la potencia, entre otras grandes teorías. En cuanto a la política, Aristóteles también tenía sus propias nociones, pero al día de hoy, Aristóteles sigue siendo actual. La lógica aristotélica, por ejemplo, que se describe bastante bien en una obra de Aristóteles llamada El Organón, casi no ha sufrido modificaciones en los últimos 2000 años. Se le ha agregado más bien la parte matemática. De ahí que nace la lógica matemática a partir de los filósofos analíticos, como sería el caso de Wittgenstein, como sería el caso de Russell, etcétera. Entonces, hablamos de un filósofo enorme, una figura grande, ¿no? Y Aristóteles, por ejemplo, dentro de los datos que podemos empezar a dar, nació en esta gira, por ahí que se le llama el Estagirita, entre el año 384 a 324 antes de Cristo. Se dice que durante 20 largos años fue discípulo de Platón en la academia.
¿no? Hay que recordar que Platón fue el fundador de la academia, mientras Aristóteles tuvo otro proyecto al cual le llamó el Liceo. Además, esto sí es importante, no sé si recuerdan que cuando hablamos de Sócrates y hablamos de las escuelas socráticas menores, entre ellas los cínicos, mencionamos el caso de Diógenes, de Sinope, y la anécdota que tuvo con Alejandro Magno. Aristóteles, curiosamente, fue instructor de Alejandro Magno, fue como su maestro, su pedagogo. Y Alejandro Magno era rey, o mejor dicho, era hijo del rey Filipo II. Y el rey Filipo II era parte de esta anécdota que habíamos comentado la última vez, cuando hablamos obviamente de los cínicos, en la cual Diógenes de Sinope está en el cementerio hurgando entre los huesos y le dice a Alejandro Magno, oye, ¿sabes qué? Tengo dos cráneos aquí y no reconozco cuál es de tu papá, no reconozco cuál pertenece al gran rey, al soberano, al poderoso. Una manera de decirle que en el cementerio todos al final somos iguales, ¿no? Muy bien. Ahora, no solo eso, sino que en su devenir, Aristóteles, volviendo y regresando a la ciudad de Atenas, funda algo llamado el Liceo. El Liceo. ¿Por qué le llamo liceo? Porque generalmente la enseñanza era paseando en un jardín. Es decir, Aristóteles no gustaba, por ejemplo, de enseñar a sus discípulos de pie, o mejor dicho, en una carpeta, sentados, ¿no? Mientras él diserta, los demás escuchan, toman nota. Lo usual, ¿no? Lo que normalmente sucede en cualquier centro de estudio en la actualidad. Más bien él prefería pasear con sus discípulos, ¿no? De ahí que también se le llame peripato, que significa paseo, y por tanto a los discípulos se les llamaba peripatéticos porque se encargaban de, o en todo caso tenían esta actividad de dar largos paseos mientras escuchaban a su maestro, Aristóteles. Peripatéticos entonces. Además, como ya habíamos adelantado, Aristóteles tiene un pensamiento que es más bien de un carácter un tanto naturalista, un carácter naturalista, y un carácter un tanto realista, ¿no? Que se opone obviamente a las tesis de Platón. Se dice que escribió 170 obras, de las cuales solamente están conservadas 30. Sin embargo, tenemos una pequeña lista de estas obras en la parte final de lo que va a ser esta clase. Y entre las obras más destacadas hay una que ya habíamos mencionado, le estamos volviendo a mencionar, el famoso órgano. El órgano o también denominado instrumento del saber, ¿no? El órgano o también llamado instrumento del saber. Profe, ¿qué me demarca el organón? ¿No? En el organón se describe bastante bien lo que posteriormente va a ser conocido como lógica. ¿Qué hace la lógica? Estudia la manera correcta en la cual uno debe plantear sus razonamientos. Por eso dice las formas generales del pensamiento, concepto, juicio, raciocinio, y las particulares del pensamiento científico, ¿no? La definición, la división y el método. Además que la lógica me ayuda justamente a no cometer falacias, a no argumentar de manera inválida, etcétera. Por otro lado, también aparece la metafísica de Aristóteles, una obra sumamente importante, donde se expone la concepción aristotélica del ser. El ser en Aristóteles va a marcar un antes y un después en la filosofía, porque cuando Aristóteles plantea las cuatro causas, la teoría de las cuatro causas, da un impulso que no han dado los filósofos presocráticos, es decir, los filósofos que le han antecedido. Entonces, Aristóteles marca una época. De ese modo, Aristóteles ya empieza a allanar el camino
para que empiecen a darse las discusiones acerca del ser. Y como es un filósofo de la etapa antropológica, entonces esta cuestión del ser es crucial para entender al ser humano y demás. En ese sentido, entonces, estimados, cuando planteemos las cuatro causas aristotélicas, vamos a estudiar más a fondo esta parte y vamos a ver cómo Aristóteles interpreta el mundo, interpreta al ser humano. Ahora, a la metafísica se le llamó también filosofía primera, ¿no? ¿Por qué? Es una anécdota, porque en realidad la metafísica iba a ser un libro que, de alguna u otra manera, iba a dar inicio a todo el organón o a todo el corpus aristotélico. En filosofía le llamamos corpus, cuerpo en latín, a todo este bloque de obras de un filósofo. Hay un corpus democriteo, hay un corpus aristotélico, etcétera. La metafísica es, por así decirlo, el preámbulo, lo que arranca todo este corpus. Y esa filosofía primera viene a ser la ciencia del ser en cuanto ser, ¿no? Una de las cosas que aparece en las definiciones acerca de lo que viene a ser la filosofía, ¿no? De repente, si te interesa saber cuál es la definición de filosofía que tiene Aristóteles, tiene que ver mucho con esto, la ciencia del ser en cuanto ser. De eso se encarga la filosofía. Muy bien. Y aquí viene la parte crucial. Terminología, porque a Aristóteles no se le puede entender si no entendemos adecuadamente los términos que Aristóteles usa. Por ejemplo, uno de esos primeros términos viene a ser el universal. Nosotros ya sabemos un poco del universal. Habíamos planteado, sobre todo en Sócrates, habíamos planteado que los universales son cosas comunes. Por ejemplo, ¿no? Pepe es varón, María es mujer. Pepe y María son seres humanos. ¿Qué tienen en común Pepe y María? Que son seres humanos. Por tanto, ser humano es un universal. Porque no importa que se trate de Pepe, no importa que se trate de María, ambos son seres humanos. Eso viene a ser universal. Ahora, vamos a plantearlo de esta manera para que puedan hacer un paralelo. ¿Ya? Lo vamos a plantear de este modo para que haga un paralelo. Si le preguntamos a Platón, Platón va a decir, Platón va a decir, existen dos mundos, ¿no? El mundo de las ideas, el topus Uranus, y existe nuestro mundo, la Tierra. Según la tesis platónica, en el topus Uranus están las ideas. Aquí estaría, por ejemplo, la idea, vamos a poner el ejemplo, la idea de un gato. Y en la Tierra está el gato, pero no la idea. Es decir, yo en la Tierra puedo ver al gato, pero no estoy viendo la esencia del gato, no estoy viendo al universal. ¿Dónde está el universal de gato? En el topus Uranus, según Platón. Y a esa postura filosófica que plantea que los universales no están en este mundo, sino que más bien están en otro mundo y que realmente existen, se le conoce como realismo extremo. Es parte de la filosofía de Platón que ya hemos analizado. Muy bien. Lo que dice Aristóteles es un tanto diferente, ¿no? Aristóteles va a decir, en cambio, si esto es un gato, no estoy intentando dibujar un gato, así que no me juzguen. Si esto es un gato, entonces yo voy a encontrar a la idea, al universal de gato,
dentro del mismo gato. Aquí está el universal del gato. Por eso te dice la noción. El universal no está en otro mundo, se halla en las cosas mismas. Se halla dentro de las cosas mismas y ahí se empieza a plantear el principio metafísico. Además, el universal es causa de las perfecciones de las cosas. O sea, a partir del universal, las cosas empiezan a plantearse. ¿Ya? Ahí está. Es la causa de las perfecciones de las cosas. Y nosotros en filosofía le llamamos cosas a los entes, objetos y demás. No es un término despectivo, es un sinónimo más bien de entes u objetos, aunque entre entes y objetos puede que haya una que otra diferencia. Muy bien. Entonces, teniendo claro eso, teniendo en cuenta esta cuestión de los universales, ¿no? Seguimos. Profe, entonces hay una idea común. Ahorita les planteo otro ejemplo para que esté mucho más claro. Ahora, según Aristóteles, lo que uno observa en el mundo, por ejemplo, cuando ves un árbol, cuando ves un perrito, cuando ves una planta, etcétera, lo que estás viendo no son universales, sino más bien sustancias. ¿Qué viene a ser la sustancia? Son aquellas cosas individuales, concretas, y son las que realmente existen. La sustancia. ¿Ya? Muy bien, la sustancia. Para eso plantearemos un ejemplo, un primer ejemplo. Por ejemplo, por aquí podemos dibujar una planta. Ahí está. Por ahí podemos dibujar una planta. Algo así. Algo así. Ahí está. Una planta. Entender a Aristóteles es bien interesante. Tenemos una planta. La planta en este momento es sustancia. Ya, vamos a llamarle sustancia. Sustancia. Listo. Ahora, dentro de esta sustancia vamos a tener una esencia. ¿Ya? Dentro de la sustancia de la planta vamos a tener una esencia. ¿La esencia qué va a ser? De alguna u otra manera, la esencia es un sinónimo de universal. Al menos en Aristóteles se va a entender de esa manera, ¿no? La esencia va a ser como un sinónimo de universal. Pero, para plantearlo de manera más correcta, vamos a verlo por acá. A ver, tenemos a la planta, que como ya hemos dicho es nuestra sustancia. Ahí está. Tenemos a la planta, que va a ser nuestra sustancia. Ahí está. Vamos a borrar este lado, si no se va a cruzar. Sustancia. Muy bien. Esa es la sustancia. Cualquier planta que tú veas, si vas a ir al jardín o lo que sea, es una sustancia. Muy bien. Ahora, la esencia. Profe, hay que delimitar bien las palabras. La esencia, tal y como dicen, es el modo de ser general. Aquello que la cosa es y que comparte con su especie. ¿Ya? Existen hombres concretos, pero realizan el universal del hombre, que es su esencia común. Ujú. Profe, no me queda tan claro. ¿Ya? Para eso hay que hacer el siguiente ejemplo. Mira, tenemos una planta A. Por acá vamos a poner otra planta. Vamos a poner otra planta. Mira, ¿esta es otra planta, profe? Sí, solo que en este caso es una planta B. Ahí está. Profe, atento con esto. A y B, ¿son plantas? Sí. ¿Son iguales? No. ¿Cuál es lo común entre la planta A y la planta B? Que ambas son plantas. Es decir, el universal, la esencia de A y B es que son plantas. Son plantas. Esa es la esencia.
de A y B. Por eso te dice, aquello que la cosa es, A es una planta, B es una planta, y que comparte con su especie, tanto A como B son plantas. Lógico. Por eso el ejemplo te dice después, ¿existen hombres? Sí. Y el universal, o sea, ser hombre, ser humano, es la esencia común. Y en este caso, en este ejemplo, planta es lo común. ¿Es lo común entre quién? Entre A y B. Es lo común. Correcto. Listo. Ya lo tienes entonces. Muy bien. Ahora, profe, ya, más claro, esa es la esencia. Y mira, cuando se habla de individualidad, cuando se habla de universalidad, generalmente estos términos no son ajenos a las cosas materiales. No, generalmente están unidos a las cosas materiales. Y cuando Aristóteles plantea otra noción a la cual le vamos a llamar forma, eso obviamente viene del griego morfé, que significa principio universal. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Primero, una lectura. La forma es principio causa de perfecciones específicas de un ser. Específicas de un ser. Y de inteligibilidad. Gracias a la forma, por eso se relaciona con esto, comprendo lo que es. Es decir, si yo comprendo lo que es una planta, es gracias a la forma. Comprendo lo que es, sí, pero de un modo universal. La individualidad, en todo caso, es impenetrable a la razón e inexpresable. La forma hace que sea lo que son. La forma hace que sea lo que son. Muy bien. Profe, ¿qué es la forma entonces? ¿Qué es la forma? Primero, tiene que estar claro en tu cabeza que la esencia es lo universal, lo común. A es una planta, B es una planta. Por tanto, el universal es plantas. Muy bien. Ahora, A es una planta. Vamos a hacer de cuenta que A, ¿no? Solo es un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que A es eucalipto. Listo. A es eucalipto. Y vamos a hacer de cuenta que B es trébol. Es un ejemplo. Muy bien. Es decir, profe, ¿el eucalipto es una planta? Sí. ¿El trébol es una planta? Sí. ¿Eucalipto y trébol son iguales? No. Se diferencian. Es decir, cada uno tiene sus propias características específicas. Y esas características específicas hace que sean lo que son. Permite que yo pueda comprender lo que es un eucalipto, permite que yo pueda comprender lo que es un trébol y no confundir a un eucalipto con un trébol. Así me ayuda la forma. Ahora, no solo eso, sino que aquí viene la parte importante. Profe, la esencia es planta. La forma es la idea específica, lo específico. A es una planta, sí, pero específicamente, ¿qué planta es? Eucalipto. B es una planta, sí, pero específicamente, ¿qué planta es? Trébol. Ah, entonces, correcto. Las plantas tienen su esencia, una esencia común, por eso son plantas, pero cada planta tiene su propia forma. En este caso hablamos de eucalipto y en este caso hablamos de un trébol. Esa es la forma. Y gracias a la forma, comprendo lo que la cosa es. Ahora, algo importante. Tanto la esencia como la forma son como ideas. Si lo planteamos de una manera un poco más, quizá resumida,
La esencia es la idea general, mientras la forma es la idea particular. Es la idea particular. Entonces, tengo una idea general y tengo una idea particular. Listo. Muy bien. La idea general, en todo caso, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. No lo vamos a escribir, vamos a hacer un ejercicio mental. Por ejemplo, piensa en una puerta. Listo, una puerta. Profe, ¿qué es puerta? Puerta es la esencia, es la idea general. ¿Por qué? Porque no te estoy dando más datos. Simplemente piensa en puerta. Listo. Tengo la idea general de cómo es una puerta. Ahora, te digo, piensa en una puerta de madera de color marrón. Listo. Una puerta de madera de color marrón. Ahora, aquí viene el truco, chibolitos. Aquí viene el truco, estimados. Profe, la puerta de color marrón y de madera, ¿por qué es la forma? Porque tiene características específicas. Y mira, te hago pensar. A ver, ahora piensa en una puerta metálica de color negro. Listo. Tengo dos puertas. La puerta de madera de color marrón y la puerta metálica de color negro. ¿Son iguales? No, son diferentes. ¿Qué tienen en común? Que ambas son puertas. Tengo la idea particular, la forma, en el caso de la puerta de madera de color marrón y en el caso de la puerta negra de color, mejor dicho, metálica. ¿Pero qué tienen en común ambas? Que son puerta. Y puerta es la esencia. ¿Eh? De esa manera, entonces, ya puedo delimitar qué viene a ser la esencia y qué viene a ser la forma. Muy bien. Ahora, por último, pero profe, hasta el momento solo hemos hablado de ideas. No hemos hablado de algo más, solamente hemos hablado de ideas. En este caso, Aristóteles añade algo más, lo que corresponde a la materia. Materia que en griego también se le llama ule, ¿no? ¿Qué es? Es el principio pasivo, el origen de la individuación. Gracias a la materia, los seres se individúan, se hacen diferentes, se hacen ellos mismos. Ah, es decir, la idea de la puerta madera de color marrón y la idea de la puerta metálica de color negro solo de alguna manera van a presentar diferencias en qué momento, cuando se les añada la materia. Es decir, cuando esta idea se materialice. Entonces puedes decir lo siguiente. ¿Qué es la materia? La materialización ¿de quién? De la forma. Es cuando la idea particular que tengo la expreso a través de la materia en la realidad. A eso le voy a llamar materia. Cuando materializo la forma. Cuando hago que la forma sea sensible, que la pueda tocar con los sentidos y demás. Esa va a ser la materia. Ahorita ponemos otro ejemplo, no se preocupen. Y al final, mira este dato importante. Cuando yo fusiono la forma con la materia, justamente eso va a dar lugar a la sustancia o ser, y de acuerdo a eso se plantea el famoso hilemorfismo. Es decir, si alguna vez te preguntan, ¿a quién le corresponde el hilemorfismo que plantea que todo lo que observamos son sustancias formadas por materia y forma? Ese es Aristóteles. Entonces, ¿qué viene a ser la sustancia? La sustancia es la suma de la forma más la materia, ¿no? La sustancia sería la suma entonces de la forma más la materia.
¿Qué viene a ser la forma? La idea particular. ¿Qué viene a ser la materia? La materialización de la forma, ¿no? Y ambas juntas me están dando lugar a la sustancia, ¿no? En el ejemplo que habíamos puesto, ¿no? La idea general, puerta. Idea particular, puerta de madera de color marrón. ¿Cuál sería la forma? La idea que yo tengo de esa puerta de madera de color marrón. ¿Y cuál sería la materia? La puerta. La puerta de madera de color marrón que puedo tocar, que puedo observar, que puedo leer, etcétera, ¿no? Esa es la materia. O sea, la materia en este caso, ¿cuál sería, profe? La madera. El material, por eso se le llama materia, el material del cual está hecho. ¿Ve? La materia es justamente eso. En la puerta de madera de color marrón, la materia es la madera, porque estoy usando la madera para expresar esa forma. ¿Cuál sería la forma? La idea que yo tuve de esa puerta antes de observarla ahí. ¿Y cuál sería el universal? La esencia, la idea general de lo que viene a ser una puerta. De esa manera, tenemos un ejemplo por acá donde se puede ver también lo mismo, ¿no? La cuestión de la materia, la cuestión de la forma, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que esto es, a ver, vamos a ver por acá, vamos a decir que esto es mármol. Muy bien. Esto es mármol, profe. Correcto, es mármol. El mármol vendría a ser la materia, pero para que lo entiendas bien, vamos a poner por acá un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos viendo una columna un poco curiosa, decimos, el emperador, digamos, Justiniano, manda a un escultor, le habla a un escultor, te vamos a hacer entender esas tesis, y le dice, quiero que hagas una columna, ¿no? Quiero que hagas una columna. Le dice al escultor entonces, haz una columna de mármol. Haz una columna de mármol para mi nuevo palacio. Digamos que el emperador le dice esto, haz una columna de mármol para mi nuevo palacio. Listo. Esa es la orden que le da el emperador al escultor. Ahora, si vamos al escultor, mira, el escultor. El escultor, antes de ejecutar la obra, tuvo que haber pensado. El escultor piensa y dice, el emperador necesita, vamos a usar colores, una columna. Profe, la idea de columna es algo general. Entonces, columna es la esencia, porque columnas hay varias y de varias formas. Columna es la esencia. Ahora, no es cualquier columna, sino que al parecer es una columna de mármol. Es una columna de mármol, es una columna de mármol para un palacio. Es una columna de mármol que debe estar en un palacio. Para un palacio. Allá. Entonces, la idea de columna es general, es la esencia. Pero la idea de una columna de mármol para un palacio, eso ya es más específico. Y como es específico, ¿qué viene a ser? La forma. Entonces podemos decir que el escultor ya tiene la idea de lo que quiere hacer. Es decir, ya tiene la forma, ya tiene la idea de la columna que va a desarrollar. Y podemos dibujar por acá una columna de manera rápida. Ahí está.
Por acá ya aparece una columna. Listo. Listo. Algo así quiere hacer su columna. Muy bien, ¿no? Disculpen la pequeñez. Algo así necesita hacer su columna. Ahora, profe, tenía la idea general, la ha vuelto particular y ahora la va a materializar. Pero ojo, ¿qué necesita el escultor para realizar su obra? Profe, necesita la materia. Necesita la materia. Es decir, para crear una columna de mármol para el palacio en base a la idea, la forma que ya tiene en la mente, necesita el material. En este caso, ¿cuál va a ser el material? El mármol. El material es el mármol, ¿no? Le ha dicho una columna de mármol, entonces el material es el mármol. Muy bien. Ahora, el mármol viene a ser la materia. La idea de la columna de mármol para un palacio viene a ser la forma. Y al final, cuando yo tenga la columna hecha, esto viene a ser la sustancia. Porque es una mezcla, es la suma de la forma pensada por el escultor más la materia utilizada por el escultor en el momento de su creación. Listo. Profe, a esto se puede añadir dos cosas más. Sí. Mira, en el momento, vamos a ponerlo así, en el momento que el escultor trabaja el mármol, vamos a ponerlo así, en el momento que el escultor trabaja el mármol, profe, ¿a eso cómo se le llama? Causa eficiente. Causa eficiente. ¿No? Me estoy adelantando al siguiente tema. Esa es la causa eficiente. Y la finalidad. ¿Te acuerdas que esta columna estaba hecha para un palacio? Es decir, la columna tiene la finalidad de usarse para un palacio. A eso se le llama la causa final. ¿Qué es la causa final? El uso, el fin, el objetivo por el cual estoy creando esta sustancia. Esa es la causa final. ¿Ve? Por eso, normalmente a la materia, cuando Aristóteles plantea las cuatro causas, le llama causa material, ¿no? Y por eso a la forma, Aristóteles le llama causa formal. Por eso, o sea, no es complicado. Simplemente hay que tener orden cuando planteamos la teoría aristotélica. ¿Ve? Bastante sencillo. Bastante sencillo. Muy bien, chibolitos. Excelente, entonces. Profe, y cuando hablamos de la teoría de las cuatro causas, vemos entonces esas causas, las que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, un carpintero construye una mesa. A ver, vamos a poner. Antes que se nos olvide. ¿Recuerdas que te dije que la esencia, según Aristóteles, estaba dentro de las cosas mismas? Realismo moderado, ¿no? Valga la aclaración. El universal no está separado de la cosa, sino que el universal se halla en la cosa misma, ¿no? Realismo moderado. Ahora, fíjate esto. Profe, un carpintero construye mesas. Mesas. La mesa, te pregunto, ¿es la idea particular o general? Profe, es general, no me da detalles, es la esencia. Muy bien. La mesa es la esencia. Siguiente. La forma es la idea con la que fueron hechos. Dicha idea puede transmitirse a otros carpinteros, pero si debe transmitirse, las mesas mismas no se podrá hacer, pues son sustancias diferentes realizadas en materias individualizadas en ellas.
Parece un trabalenguas, pero te lo vamos a traducir con este ejemplo. Primero, la idea particular de una mesa viene a ser su forma. Y a través de la forma es que fueron materializados o, como dice la teoría, fueron hechos. Ahora, la idea se puede transmitir a otras personas, o sea, la forma. Sí, sí se puede. Sí se puede. Pero ojo, no de manera perfecta. No se puede hacer de manera perfecta. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que da, por ejemplo, una bibliografía, la que están viendo en la parte inferior de la pantalla. En Historia Sencilla de la Filosofía, Gambra plantea un ejemplo. Dice, por ejemplo, imagina que te llama un familiar y te dice, oye, ¿sabes qué? Voy a llegar a las 2 de la tarde a la ciudad. Espérame en el aeropuerto. Genial. Le cuentas a toda la familia, pero resulta que no pueden ir porque van a preparar la fiesta de bienvenida. Entonces el único que va a ver al familiar eres tú. Vas al aeropuerto y te encuentras con él. Lo observas, lo ves, etcétera. Captas la esencia, captas la forma y estás observando la materia. Estás viendo la sustancia, en otras palabras. Ahora, haz de cuenta que te llama tu mamá cuando estás ya con tu familiar y te pregunta, oye, estás en altavoz, ¿nos puedes contar? Escuchen bien lo que vamos a decir. ¿Nos puedes contar cómo es? Hagamos de cuenta que es tu tío. ¿Nos puedes contar cómo es tu tío? Y tú dices, bueno, mi tío es, escucha bien lo que vamos a decir. Mi tío es gordito, es medio calvo, no tiene barba y es mucho más alto que yo. Gordito, sin barba, más alto. Entonces tu mamá se hace una idea, pero ojo, la idea que se hace no es la forma, no es la forma de la sustancia de tu tío. O sea, tú le has dado características generales. Por eso te decía, no puedes de alguna u otra forma transmitir por completo la sustancia. La mesa misma no se puede. ¿Por qué? ¿Estás viendo por qué? Es imposible. O sea, según Aristóteles, no existen dos sustancias iguales. ¿Por qué? Porque cada una tiene una diferente forma. Tiene una diferente, entre comillas, manera de ser. ¿Ve? Ahora, en el ejemplo que hemos puesto, solo se va a captar la forma cuando el tío aparezca frente a la familia. Ahí recién se va a captar la forma. Antes, no. ¿Por qué? Porque no se puede transmitir. Solo haz de cuenta. Si tú llamaras en este momento a un amigo y le dijeras, oye, te cuento lo que pasó ayer, ¿no? Digamos que fuiste a una librería. El nuevo libro que salió es de un tamaño oficio, tiene un borde rojo, tiene una carátula que tiene estos elementos. ¿Qué estás diciendo? Estás dando características generales. Y lo que va a hacer tu amigo es armar en su mente una idea general con los datos que le estás brindando. Pregunta, ¿la idea que tiene tu amigo en la cabeza es realmente la sustancia que viste en la librería? No. A eso va el ejemplo. En eso consiste el ejemplo. Ahora, también se habla
Aunque esto ya es un poco más profundo, pero de algo llamado materia prima, ¿no? Y la materia prima, en el caso de, estamos hablando del carpintero, será pues la madera. Se asume entonces que la materia prima en este caso es la madera. Si habláramos de un herrero, sería el hierro, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ello, el sustrato común a ambas cosas, indeterminado e incognoscible, es la materia. Por eso se dice que no se puede penetrar en la forma, porque ni siquiera se puede transmitir, ¿no? Con total certeza. Si quieres, simplemente piensa. Digamos, persona A, persona B. Profe, a ambas personas les pedimos piensen en una silla. Te hago la pregunta, ¿la silla en la cual va a pensar la persona A es igual a la silla en la cual va a pensar la persona B? No. De repente A piensa en una silla así. Ahí está, una silla así. Pero quizá B, no quiere pensar en una silla así, más bien va a pensar en una silla así, ¿no? Como la silla que suele haber en los bares, una silla así. Entonces, pregunta, ¿A está equivocado? No. ¿B está equivocado? No. Pero cada uno tiene su manera de pensar. ¿Ve? Por eso, la forma no necesariamente va a coincidir. Mándale a quien quieras a pensar en una mesa, etcétera. Dales la idea general, el universal, y la manera particular en la que piensen en las formas es de acuerdo a la experiencia que tengan, ¿no? O sea, ya nos estamos metiendo un poco a la cuestión del conocimiento. Si has visto sillas y solo has visto sillas de esta manera, en eso vas a pensar. Pero si en cambio yo solo he visto sillas de este modo, en eso voy a pensar, ¿eh? A eso va un poco la noción. Por eso, por eso, la teoría de las cuatro causas que busca nos explica el ser de manera que nos damos cuenta de cuáles son las causas que han intervenido en su existencia. Es decir, cuando Aristóteles plantea la teoría de las cuatro causas, lo que busca ¿qué es? Dar una explicación de cuáles son las causas detrás de la existencia, en este caso, de una silla. ¿Por qué la silla existe? ¿Cuáles son las causas? Habrá entonces la causa formal, que tiene que ver con la idea particular de silla, la causa material, que tiene que ver con la materia con la cual está hecha la silla, puede ser madera, metal, etcétera. Estará la causa eficiente, la cual ha dado lugar a la silla en el momento que la persona que ha fabricado la silla empieza a trabajar el material, y estará la causa final, que será el motivo por el cual se ha fabricado la silla. Quizá es una silla para un colegio. Esa es la teoría de las cuatro causas. Ahora, si entramos en detalles, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo clásico. Respecto a una estatua de Julio César, el gran emperador romano. Por ejemplo, se tiene las causas intrínsecas. Son aquellas que actúan desde dentro, penetran para producir al ser. Ya las conocemos. Profe, no las conozco. Sí las conoces, las acabamos de mencionar hace un rato. La causa formal, que va a ser la idea, ahí está, la idea de Julio César que tuvo el escultor. La idea de Julio César que tuvo el escultor. La causa formal, ¿no? Es más, si retrocedemos, primero aparece la idea general de hombre. Profe, la idea general que era esencia. Luego aparece, punto y coma, luego aparece la idea particular. ¿De qué hombre quiere hacer una escultura el escultor? De Julio César. Pregunta, ¿Julio César es un hombre? Sí. ¿El escultor es un hombre? Sí. ¿Hombre qué es? La esencia, el universal. Y Julio César, la idea particular que viene a ser la forma.
Entonces, el escultor que quiere hacer una estatua de Julio César usa la forma, la idea que tiene de Julio César en base a lo que ha visto. Y para hacer esta estatua, en este ejemplo, la causa material va a ser el mármol del cual está hecho la estatua. O sea, va a fabricar una estatua de mármol. ¿Ya? Entonces, estimados, el mármol es aquel material del cual fue hecho la estatua. ¿Ya? El mármol es aquel material del cual fue hecho la estatua. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, profe, esas son las causas intrínsecas, ¿no? Esas vienen a ser las causas intrínsecas. Ahora, estimados chibolitos, en este caso, cuando ya se habla de las otras causas, es decir, de las causas extrínsecas, vamos a ponerlo acá, extrínsecas, hablamos de dos cosas. La causa eficiente, que viene a ser la acción de la que es capaz el ser existente, o dicho de una manera un poco más cercana. ¿Qué es la causa eficiente? Es cuando el escultor decide trabajar el mármol. Por eso te dice ahí, es la acción del escultor sobre el mármol. Es cuando el escultor empieza a trabajar el mármol para lograr obtener la escultura de Julio César. Esa es la causa eficiente. En cambio, la causa final es aquella que opera a través de la mente del que ejecuta la obra. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del escultor? Hacer una estatua de Julio César, seguramente para colocarlo en algún sitio real que Julio César a lo mejor necesita. Es decir, ¿para qué está haciendo la estatua? Para Julio César, para los fines que busque Julio César. ¿Ya? En todo caso, miren, la causa final es la finalidad, el objetivo que le brinda el escultor en el momento que hace la estatua. Digamos, está haciendo la estatua para colocarla en el palacio del emperador. ¿Cuál es la finalidad de la estatua? Ser colocada en el palacio del emperador. ¿De qué está hecha la estatua? De mármol. Esa es su causa material, ¿no? ¿Quién ha pensado cómo hacer la estatua? El escultor. La idea que tengo para hacer la estatua es la causa formal. ¿Ve? De esa manera, y cuando el escultor trabaja el mármol para crear la estatua, es la causa eficiente. ¿Ve? Así, así entonces. Por eso, por eso también se puede colegir de este modo, ¿no? Para que sea mucho más fácil, aunque tenemos un ejemplo allá. Igual, mucho más sencillo. El escultor. La idea de Julio César, porque necesitas una idea para hacer una escultura. ¿Qué viene a ser la idea de Julio César? La idea de Julio César viene a ser la forma. Es decir, es la causa formal, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Es la forma. Es decir, es la causa formal. La causa formal. Profe, tengo la idea. Quiere hacer una estatua de mármol. El mármol es la materia. Es la causa material. Es la causa material. Es la causa material. Ahora, cuando el escultor trabaje el mármol, cuando el escultor trabaje el mármol, cuando empiece a delinear la escultura, está actuando, es una acción.
Y por eso se le llama causa eficiente. Por eso se le llama causa eficiente. Y al final diremos, profe, la estatua fue hecha para colocarse en un palacio. O sea, la estatua debe ir a un palacio. Ese es su objetivo, es su finalidad, es su fin. Causa final. Es muy sencillo entonces. Bastante sencillo. Muy bien. Ahora, en la filosofía hay una vieja paradoja, ¿no? Es la paradoja del barco de Teseo, bastante interesante y que de alguna u otra manera tienen que ver un poco con aspectos quizá psicológicos. Si nos ponemos a especular sobre esto, es mucho mejor porque así les va a quedar de manera más eh, fija la teoría, ¿no? Lo que estamos hablando en este momento. A ver, me explico. Profe, ¿en qué consiste la paradoja del barco de Teseo o de la barca de Teseo, ¿no? Lo pueden encontrar de diferentes maneras, tanto en red como quizá en algún otro video. Me explico. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Muy bien. Profe, lo que sucede es esto. Primero, si yo asumo que este es el barco de Teseo, mira, vamos a asumir. Este es el barco de Teseo, ¿no? Ustedes ya saben esto. Se supone que para fabricar el barco tuve que haber tenido una causa formal. Ahí está, mira, la idea. Incluso tiene planos, la idea. La idea de cómo quiero que sea el barco. He tenido que utilizar material, ¿no? Tela, madera, clavos, sogas, etcétera. Causa material. He tenido que fabricar el barco, causa eficiente, y finalmente el barco se usa para navegar, causa fin. Están todos los elementos, ¿no? Todos nuestros ingredientes. Ahora, en la paradoja del barco de Teseo, nosotros decimos algo, ¿no? Nosotros decimos algo. Por ejemplo, eh, el barco de Teseo, vamos a hacer de cuenta esto, a ver, vamos a mover un poquito por acá esto. Ya, listo. Pensemos, estimados, hay que pensar. Vamos a hacer de cuenta que este es el barco de Teseo. Ahí está. Muy bien. Ese es el barco de Teseo, ¿ya? Este va a ser el barco de Teseo. Listo. Muy bien. Ahora, piénsalo de esta manera. Si a este barquito de Teseo, ¿no? Si a este barco de Teseo, por ejemplo, sufre algún daño, imagina que el barco, paso del tiempo es algo ineludible, sufre daño. Listo. El barco sufre daño. Digamos, vamos a pintarlo. Digamos que esta parte ha sufrido daño. Como esa parte ha sufrido daño, ¿qué debo hacer? Reparar. Debo reparar el daño. Ahora, como es un barco, no necesariamente voy a mantener esa pieza. De repente la cambio. Es decir, de repente a esa parte del barco que hemos pintado de color verde, la voy a cambiar por otra parte. Entonces, voy a tener un barco parecido, similar, pero que ya tiene una reparación, ¿no? A lo mejor el barco ahora se va a ver algo así, ¿no? A lo mejor el barco, estamos tratando de hacerlo similar, ahora se va a ver algo así, ¿no? A lo mejor el barquito ahora se va a ver algo así. Listo. Ahí está. Solo que la parte ya está reparada. Vamos a marcarlo con verde. Esa parte es nueva. Es la reparación que he hecho al barco.
¿Por qué? Porque se ha dañado, producto de las olas. Entonces, si sufre daño, reparo al barco. Ahora, imagina, imagina esto. Imagina que el barco no solo sufre un daño, sufre varios daños. Entonces, mira, voy reemplazando partes. Profe, también se ha dañado esto. Reemplázalo. También se ha dañado esto. Reemplázalo. Es decir, voy parchando el barco, voy reemplazando, quitando, etcétera. Y al final, al final, vamos a ponerlo así. Resulta que el barco ha sido completamente reparado. Por eso es una paradoja. Completamente reparado. Correcto. El barco ha sido completamente reparado. Ahora, producto de esa reparación, entonces lo que tengo es esto. Mira, lo que vas a tener es esto. Ahí está. El barco. El barco. Pero está reparado. O sea, esta parte quizás roja. Esta parte de repente es de color naranja. Y así, etcétera. Esta parte de repente es de color verde. Esta parte también es de color verde, ¿no? Esta parte puede que sea de color azul, etcétera. ¿Me entienden la idea? O sea, hemos reparado tantas veces al barco que cabe preguntarse, y ese es justamente en lo que consiste la paradoja. El barco que ahora tienes, el barco que ahora usas para navegar, una vez que está completamente reparado, la pregunta que es, o la pregunta que cabe, ¿es el mismo barco del inicio? O sea, si este es el barco A, pero debido a los diferentes sucesos, debido a los hechos, etcétera, ahora el barco que tengo que está completamente reparado, pregunta, ¿sigue siendo el mismo barco A? Pero, profe, solo se ha reparado. Sí, pero al reparar, has quitado materia. O sea, has intentado mantener la forma, pero no es la misma materia. A la sustancia le has cambiado la materia. ¿Sigue siendo el mismo barco A? Ajá. Por eso es una paradoja. Ahora, si a esto, ¿no? Si a este ejemplo lo aplicamos al ser humano, mira, lo aplicas al ser humano. Entonces dices, profe, la clásica. Cuando yo era niño, vamos a decirlo de esta manera. Digamos que eras hablador. Es un ejemplo solamente. Es una manera de aplicar. Digamos que eras hablador y eras un tanto solitario. Muy bien. Con el paso del tiempo, ahora que eres adulto, eres un tanto más callado, pero misteriosamente sociable. Entonces, la pregunta que debes hacerte es la misma. Digamos que te llamas Juan. Juan, de niño, Juan, de adulto. Profe, profe, pregunta. ¿Sigue siendo el mismo Juan? Es como si hubieras reparado. Es decir, con el paso del tiempo,
sigue siendo el mismo. Es como en la paradoja del barco de Teseo. Innumerables reparaciones, etcétera, han cambiado un poco tu manera de ser, han cambiado un poco tu manera de pensar. Ahora, la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo que cuando eras niño? Profe, no. Entonces, has cambiado tu manera de ser. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Por qué has cambiado? O sea, ya no eres el mismo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es normal? Es una paradoja, ¿no? Y habría o cabría preguntarse, ¿no? Cabría preguntarse. Entonces, profe, ¿la idea es mantener nuestra esencia o la esencia puede cambiar? Ujú. Ahí va el camino, ¿no? Ahí va justamente la discusión, ¿no? La disquisición. Entonces, la pregunta es, ¿no? La pregunta es, profe, cuando esto sucede, mantenemos nuestra esencia, mantenemos la forma. Si yo reemplazo todas las partes de un objeto, ¿sigue siendo el mismo? No lo sé. Pregúntate, ¿aún mantienes la esencia de tu infancia? Profe, no lo sé. Bueno, es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. Es más, esto se complica cuando un filósofo dice, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede si, por ejemplo, recolecto las piezas dañadas? ¿Qué sucede si recolecto las piezas dañadas y de nuevo fabrico el barco? No con piezas nuevas, sino con piezas dañadas. Fabrico el barco. Es decir, debes asumir que las piezas son nuevas en este barco. Pero ¿qué pasa si utilizo las piezas dañadas y otra vez fabrico el barco? ¿Qué pasaría, profe? Creo que ya pueden anticipar la pregunta, ¿no? La pregunta va a ser, si hago esto y estoy usando las piezas dañadas, ¿no? La pregunta ¿es el mismo barco? ¿Es el barco A? Y más aún, ¿cuál es el barco? ¿El que tiene las piezas dañadas otra vez recolectadas formando el barco A? ¿O las piezas que he reemplazado debido a que las piezas de este lado ya estaban dañadas, así que era necesario reemplazar? ¿Cuál es el barco? ¿El que hemos reparado o el que de alguna u otra manera hemos vuelto a fabricar con las piezas dañadas? ¿Cuál es? No lo sé. Y profe, ¿y cómo se aplica al ser humano, no? A veces uno tiene esta tentación. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, yo intento asumir las actitudes de cuando era niño, las actitudes de mi infancia? Si asumo las actitudes de cuando era niño, entonces, ¿cuál es el verdadero Juan? ¿El Juan del pasado? ¿El Juan del presente? ¿O este Juan que está intentando recuperar las actitudes de su pasado para hacerse similar a su niñez? ¿Cuál es el verdadero Juan? Por eso es una paradoja, ¿no? Y por eso estas cuestiones filosóficas nos hacen pensar. ¿Realmente soy yo? ¿Mi yo del pasado era realmente yo?
el yo del futuro seré yo, y si recupero las cosas que he perdido, ¿no? Lo que normalmente se utiliza en un lenguaje coloquial. Antes yo era cariñoso, ¿no? Antes yo era amable, antes iba a la biblioteca. Y si vuelves a ser cariñoso, amable y vas a la biblioteca, pregunta, ¿realmente has recuperado tu forma? No sé, es para pensarlo. Entonces, nos hemos tomado tiempo para hablar de esta primera parte de las teorías de Aristóteles porque son esenciales y son las que en adelante me van a permitir justamente discutir lo demás. Teniendo claro estos conceptos, ya puedo discutir el resto de los conceptos que, bueno, están por venir, ¿no? La teoría del justo medio, la teoría política, etcétera.